El 19 de marzo de 1919, Nueva Orleans parecía estar de fiesta, porque se escuchaba tanta música como nunca antes lo había hecho. Todos los clubs de baile y bares estaban llenos, y las bandas tocaban música jazz. Pero esa noche, la razón de tal escándalo no era por celebrar algo, sino por miedo. Debido a que 3 días antes, el 16 de marzo del año 1919, un periódico local de Nueva Orleans había publicado una carta de un asesino en serie, conocido como The Axeman, o el hachero de Nueva Orleans, ya que había matado antes y amenazó con hacerlo nuevamente el 19 de marzo a las 12:15 am, si descubría que alguna casa no tocaba música jazz en ese momento. Este asesino no tuvo miedo de burlarse de la policía y durante más de un año, desde mayo de 1918 hasta octubre de 1919, la ciudad de Nueva Orleans estuvo en pánico por ese asesino. Hasta el día de hoy, la identidad del mismo sigue siendo desconocida y su ola de crímenes se detuvo tan misteriosamente como había comenzado. A continuación te presento sus crímenes. Los primeros en probar la furia del hachero fue el dueño de una tienda de comestibles, el italiano Joseph Maggio, y su esposa Catherine, el 23 de mayo de 1918. Mientras estaban durmiendo en su departamento, el asesino cortó las gargantas de la pareja con una cuchilla de afeitar, antes de golpear sus cabezas con un hacha. El asesino había entrado en la propiedad golpeando la madera de la puerta trasera. Después de la matanza, el hacha se dejó en el baño y la navaja fue arrojada al jardín de los vecinos. No se habían tomado artículos valiosos del lugar, así que no se trataba de un robo. Cuando la policía comenzó a investigar, encontraron la ropa ensangrentada del asesino, porque se había puesto una ropa limpia antes de huir de la escena. Hubo varios sospechosos, pero por falta de evidencia no encontraron al culpable. Casi un mes después, en las primeras horas de la mañana del 27 de junio de 1918, otra pareja fue asesinada. Se trataba de Louis Bessumer, otro dueño de una tienda, y su amante Harriet Lowe, quienes vivían en unos cuartos en la parte trasera de su establecimiento. Cuando nadie abrió la tienda por la mañana se hizo sospechoso, así que los buscaron y fueron descubiertos acostados en un charco de sangre. El hombre había sido golpeado con un hacha sobre su sien derecha y su amante golpeada sobre la oreja izquierda. Aunque ambos estaban muy heridos, aún estaban con vida. El hacha, que había pertenecido a la propia víctima, fue encontrada en el baño del departamento. Bessumer, más tarde, declaró a la policía que había estado durmiendo cuando fue golpeado con el hacha. Una vez más, varias personas fueron interrogadas y un hombre arrestado, pero luego fueron liberados. El siguiente ataque del hachero se produjo en agosto de ese año. Esta vez fue una mujer embarazada llamada señora Snyder, de 28 años. Después de un largo día de trabajo, su esposo regresó alrededor de la medianoche a su casa y la encontró cubierta de sangre. Le habían cortado el cuero cabelludo y le habían arrancado algunos dientes, pero todavía estaba viva. Después de un par de días en el hospital, la señora Snyder recuperó la conciencia y aseguró que en la noche del ataque vio a una figura oscura acercarse a ella y que luego esta figura la golpeó repetidamente con un hacha. El ataque a esta mujer embarazada representó un ligero cambio en el modo de operar del asesino, porque ella no era italiana ni tampoco era dueña de una tienda. Por lo tanto, parecía probable que cualquiera podría ser el próximo objetivo. Como la policía no había encontrado al culpable de los crímenes, la gente de Nueva Orleans empezó a temer por sus vidas. Pero solo 5 días después, el hachero atacó nuevamente. Esta ocasión, un italiano llamado Joseph Romano, un anciano quien era dueño de una tienda. Su cuerpo fue encontrado por 2 mujeres quienes eran sobrinas de él. El anciano había recibido un golpe en la cabeza y estaba sangrando mucho. El atacante huyó de la habitación. Las mujeres lo describieron como un hombre de piel oscura,
complexión gruesa con un traje oscuro y un sombrero holgado, y de la misma forma este hombre había entrado por la puerta trasera. Joseph murió a los 2 días debido a los traumas provocados por el ataque. Nueva Orleans entró en un estado de pánico intensificado después del asesinato de Joseph. Los periódicos comenzaron a informar sobre hombres armados que vigilaban a sus familias mientras dormían. Había demasiadas preguntas y pocas respuestas, como el hecho de que muchas personas a las que había atacado el hachero eran italianos, dueños de tiendas, pero algunas no lo eran. Por lo tanto, ¿cuál era la conexión entre las víctimas? El hombre del hacha no atacó a nadie por 7 meses, pero el 10 de marzo de 1919, sus víctimas serían nuevamente una familia, dueños de una tienda de comestibles. Charles Cortimiglia, quien era un inmigrante que vivía con su esposa Rosie y su hija Mary, de 2 años. Cuando se escucharon gritos provenientes de la casa de los Cortimiglia, en las primeras horas de la mañana, un vecino se apresuró a cruzar la calle para investigar. Allí, descubrió que esa familia había sido atacada. Charles yacía en un charco de sangre en el suelo, mientras Rosie estaba parada en la puerta con una herida grave en la cabeza, agarrando a su hija fallecida. Al adquirir plena conciencia, Rosie declaró que el ataque fue realizado por el vecino que los había auxiliado y su hijo Frank. Aproximadamente un año después, Rosie revocó esa declaración, afirmando que había acusado falsamente a los dos por celos y rencor. Con su reclamo como la única evidencia contra estos 2 hombres, fueron liberados de la cárcel poco después. Pasaron pocos días y el hachero decidió escribir una carta a un periódico, en la que se burlaba de la policía y decía que jamás sería atrapado porque no era un ser humano, y también amenazó a toda la ciudad. Algunos fragmentos de la carta son: estimado mortal, nunca me han atrapado y nunca lo harán. Nunca me han visto, pues soy invisible, tanto como el éter que rodea su tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del ardiente infierno. Soy lo que ustedes, gente de Orleans y su policía, llaman el hombre del hacha. En el siguiente fragmento de la carta marca que a las 12:15 am, este hombre pasaría sobre Nueva Orleans, y si no escuchaba música jazz en las casas, él iba a atacarlos. Cuando el reloj marcó las 12:15 del 19 de marzo de 1919, la ciudad de Nueva Orleans fue muy ruidosa, ya que la gente se aseguraba de que hubiera música de jazz por toda la ciudad. Esa noche el hachero no atacó a nadie, así que quizás estaba satisfecho con lo que había escuchado. A principios de agosto de ese año, el hachero reanudaría sus ataques con el mismo modo de operación. Su siguiente víctima fue otro dueño de una tienda, Grocer Steve Boca, quien fue atacado mientras dormía. El hachero lo golpeó en la cabeza y no robó nada del lugar. Este hombre se recuperó, pero no pudo recordar ningún detalle del ataque. Un mes después, el 3 de septiembre, la adolescente Sarah Lauman fue atacada durante la noche y sufrió heridas graves en la cabeza y también dientes perdidos. Al final tampoco recordaría nada. Luego, en octubre, el hachero atacó por última vez a Mike Pepitone, también dueño de una tienda y padre de 6 hijos. La esposa de Mike se despertó con el sonido de una lucha proveniente de la habitación de al lado, donde residía su esposo. Mike yacía en un charco de su propia sangre. En breve moriría por las heridas sufridas en su cabeza. Y así como así, todo había terminado. Nunca volvieron a ver ni a oír hablar del hachero. La verdadera identidad del asesino seguiría siendo el mayor misterio sin resolver. Hasta el día de hoy, solo hay teorías sobre la identidad del hachero. Algunos dicen que fue la mafia que extorsionaba gente de los vecindarios italianos. Otros dicen que como no todos los asesinatos tenían la misma forma de operar, quizás el hachero no era una sola persona, sino varias que trabajaron juntas para atacar en la ciudad de Nueva Orleans. Y bueno, la última teoría, quizás con una explicación sobrenatural, fue que seguramente se trataba de un demonio con la habilidad de aparecer en las casas de sus víctimas.
pero obviamente en la mayoría de las escenas la puerta trasera había sido forzada. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, porque aquí todos tienen miedo.